funciones de dos variables. A ver, ¿dónde está el libro? Aquí está. Bueno, este es como por la página 700. Más abajo, no mucho más abajo. Sí, no, ya es como por la 900. Más arriba. Entonces, estaba viendo el concepto de dominio y rango de funciones de varias variables. En eso consistieron los últimos ejercicios que estuvimos resolviendo la clase pasada. Específicamente, habían sido estos. Entonces, pues vamos a continuar. Bien. Bueno, estos ejercicios pues, se pueden hacer, los podemos hacer, dice, relaciona la función con la gráfica etiquetada del 1 al 6, da las razones de tu elección. Bien, entonces aquí tenemos funciones de dos variables, del inciso A al inciso F. Y acá tenemos 4 gráficas. La idea es ver qué gráfica corresponde a qué función. Esto es fácil. La idea es, por ejemplo, analizar el comportamiento de la función en base al comportamiento de las variables e identificar puntos notables de las funciones. Por ejemplo, si yo cojo el inciso A, puedo darme cuenta que, primero que nada, que si X y Y vale 0, la función va a valer 0. Luego, entonces, el punto 0,0,0, que es el origen, pertenece a la superficie de la función. De ese modo queda descartada la número 1, quedaría descartada la número 3. ¿Por qué? Pues porque podemos ver que no contienen al origen. Y creo que nada más. Probablemente esta también. Pero bueno, ya podemos más o menos ir descartando. Otra, como es suma de valores absolutos, esto siempre va a ser positivo. Entonces, pues ya quedaría descartado la 3, porque al parecer esa sí toma valores negativos. Bien. ¿Qué otra? Pues sería que si X es constante y Y tiende a infinito, la función tiende a infinito. Al revés, si X es constante, y Y tiende a infinito, perdón, eso ya lo dije. Si la Y es constante y X tiende a infinito, la función va a ser infinito. Entonces, ya de esa forma podemos darnos cuenta cuál sería. Ahora, ¿qué pasa si yo puedo darle aquí un valor muy importante a las funciones, que es el 0? De hecho, ya lo hice para sacar, pues, la intersección con el plano XY. Pero si Y vale 0, lo que voy a obtener es la función valor absoluto de X. Y de la misma manera, si yo hago nada más X igual a 0 y la Y no, me va a quedar la función valor absoluto de Y. Y yo más o menos recuerdo cómo son esas funciones. Luego, entonces, la respuesta correcta es la 6. La 7 no. A ver. Sí, porque si X, si Y vale 0,
Tengo valor absoluto de x. Si y vale 0, estaría sobre el eje x. Y puedo ver que no se forma la función valor absoluto. Pero aquí sí. Si y vale 0, aquí tengo la función valor absoluto de x. Si x vale 0, tengo aquí la función valor absoluto de y. Y además se cumplen las otras condiciones. El origen pertenece a ella. Si x y y tienden a infinito, pues también la función, etc. Entonces sería la 6 para esta. Bien. ¿Cuál sería el caso de la B? Bueno, primero que nada, observo que siempre es positiva. También contiene al origen, porque vale en 0, la función también. Y si x vale 0, pero y no, eso va a valer 0. Si y vale 0 y x no, a cualquier valor, eso va a valer 0. Si x tiende a infinito, lo mismo que la función, perdón, lo mismo que la y, pues esto va a tender a infinito. Si y es constante, eso va a ser la función valor absoluto, pero obviamente alargada. De la misma manera, si x es constante, me va a quedar valor absoluto de algo de y eso pues es la función valor absoluto. Entonces, esta corresponde a esta de aquí, porque vemos que reúne esas características, pasa por el origen. Si x vale 0, independientemente del valor que tome y, la función vale 0, y entonces aquí está. Si y vale 0 y x toma cualquier valor, perdón, si y vale 0, si x vale 0 y yo toma cualquier valor, vamos a estar sobre el eje y, que sería esta. Este de aquí. Y si x y y tienen el mismo valor ambas, y tienden a infinito, aquí podemos ver que efectivamente la función va creciendo a infinito. Entonces, esta sería la 5. Podemos ver, por ejemplo, que la f, pues obviamente va a ser la 3. Esa es muy fácil de averiguar, porque es la única que tiene esa característica periódica. La número C, es lógico que va a ser la número 1. ¿Por qué? Porque si x y y vale 0, la función vale 1. Entonces estamos hablando del punto 001. Bien, si x tiende a infinito y es constante, esto va a tender a 0. De la misma manera, si x es constante y y tiende a infinito, esto va a tender a 0. Y podemos ver que ese comportamiento lo tiene esta gráfica. Porque si x tiende a infinito, independientemente si y permanece constante, vamos a ver que se va a estar acercando al plano XY. Luego entonces la función tiende a 0. Reúne estas características. Bien, y así podemos hacerle con las otras. Los siguientes ejercicios dice, dibuja un mapa de contornos de la función mostrando varias curvas de nivel. Es muy parecido a lo que pide aquí. Luego nos pide que grafiquemos esas funciones. Voy a coger nada más una de estas. A ver, por ejemplo, la 43, que la pone ahí con rojito.
Dice f de x, y igual a y e a la x. Y e a la x. Bueno, se supone que le voy a dar valores constantes a la función. Por ejemplo, le voy a dar el 0. Si le doy el 0, ¿esto qué viene siendo? Esto viene siendo 0, 0, x. ¿Por qué? Porque este producto vale 0 solamente si y vale 0. Nada más. E a la x nunca va a valer 0. Es una función exponencial, nunca vale 0. Esto quiere decir que solamente va a ser 0, 0, x, puesto que x toma cualquier valor. Y esto gráficamente es, nada más aquí estoy mal, aquí es así. Esto básicamente es el eje x. Eso es muy importante. Bien, si vale 1, pues va a quedar así. Y esto es esto. La función exponencial negativa. Yo una vez voy a ir dibujando acá las curvas de nivel. Sabemos que aquí tenemos x, y. Si la función vale 0, obtengo esto. ¿Esto quién es? Eso es. A ver, voy a poner la graduación. La escala. Esto viene siendo el eje X. SAS. Obviamente estoy trazando en el plano, no en el espacio tridimensional. El eje Z está aquí. Pero son superficies de nivel. Obviamente esto lo logro cuando Z o la función vale 0. Cuando vale 1, obtengo la función exponencial negativa, y la función exponencial negativa es así. Esta la obtengo cuando la función vale 1. Luego, si la función vale 2, vamos a darle el 3. Para ir averiguando más rápidamente cuál es el comportamiento. Me va a quedar así. Y e a la x igual a 3. Y obviamente esto va a ser y igual a 3e a la menos x. ¿Y qué es eso? Pues es una función que se alarga verticalmente 3 unidades. Entonces, va a quedar así. Va a quedar, a ver si x vale 6, va a quedar así. Va a quedar así. Va a pasar por el punto 0, 3. Va a pasar por este punto y más o menos va a ser así. Ahí así. Sí, porque todas ellas tienen por asíntota, acuérdense, las funciones exponencial negativas siempre tienen por asíntota el eje X. Y aquí vamos, esta va a ser cuando la función vale 3. Puedo darme cuenta que para valores más grandes de la función, estas funciones van a venir así, pero van a tener ese comportamiento.
Ahora, ¿qué pasa si es negativo? Porque pudiera ser negativa también. Si es negativo, por ejemplo, -1, me va a quedar así, y a la x igual a -1. O sea, y igual a menos c a la menos x. Y esto es así. La función exponencial negativa reflejada con respecto al eje x. Esta es si f de x, y es igual a -1. ¿Qué pasa si es igual a -3 para que exista simetría? Pues me va a quedar así. Y eso, pues va a ser así. Vamos a poner ahí la tendencia esta. Por el que hace más rápido. Ahí está. Esas son las superficies de nivel. Y obviamente eso lo podemos ver fácilmente utilizando un software como el Matemática. Recordemos que estos softwares son herramientas de trabajo, herramientas de estudio, no son para aprender matemáticas, son para comprobar, son para reafirmar lo que estoy estudiando, nada más. A ver, creo que ya lo está viendo. Ahí está abriendo. Está tardando mucho. Bien. Entonces vamos a presentar pantalla. Vamos a ver. Aquí está vectorial. Vamos a utilizar esto de vectorial. Ya lo movimos. Okay. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo? Aquí son curvas o superficies de nivel. ¿Cómo vamos a ver esto? Lo podemos ver si graficamos toda la superficie como tal. Entonces sabemos que para graficar una superficie tridimensional es con Contour Pro 3D. Está. Vamos a meter la función. Una cosa muy importante. Esa función yo la puedo poner como z igual a y e a la x. Porque sabemos que z es función de x y de y. Y la forma en cómo la voy a meter, pues va a ser así, ¿no? Por ejemplo, z igual a y por, vamos a poner aquí la paleta. Y por e a la x. A la x, vamos a poner el eje x de -5 a 5. Y de -7 a 7. Y z de -9, de menos 10 a 10. Y bueno, pues vamos a ponerle aquí Access Origin, cosas coquetonas, ¿no? Ah, este es e a la x.
Ahí va. Ya tardó mucho. Ya tardó mucho. Bueno, vamos a esperar vamos a continuar en lo que se la saca. Ahorita regresamos. Ahí está. Esta es la superficie. Y lo que yo estoy viendo aquí, como superficies de nivel, es esto. El plano XY es el que tengo acá, y si lo ponemos así bien en orden, así, bien padriulis, va a ser así, porque este es el eje X. Y ahí está, es así. Eso de aquí es lo que yo estoy viendo aquí. Estas, ahí están. Ahí podemos ver incluso las curvas de nivel, que vendrían siendo estas. Sale. Entonces continuamos. Vamos a pasar a ver lo que son límites. Bueno, las superficies de nivel vienen siendo estas. A ver, rápidamente, por ejemplo, aquí hay que relacionar estas superficies con las superficies de nivel correspondientes. Por ejemplo, la 3 corresponde a la E. Fácilmente podemos verlo. La D vendría siendo la V, perdón, la 5. La F vendría siendo la 1. Vendría siendo la 1. ¿Sí? La A, ¿quién vendría siendo la 4? 4. Y la B va a ser esta, la 5. A ver si. Sí. Sí, 5 desde aquí te brinco, pero. Ok. Y así sería esa relación. Bien, ahora hay que ver límites y continuidad. Todo lo que estamos viendo ahorita de funciones de varias variables es exactamente lo mismo que con funciones de una variable. Prácticamente estamos aplicando la propiedad de superposición. ¿Por qué? Porque cada nueva variable la integramos como una suma y es exactamente lo mismo. Esa es una de las características que tienen la matemática. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo de los que ya habíamos visto. Tenemos una función, tenemos una tabla que representa los valores. Y viene el concepto de límite. Este concepto que viene aquí básicamente es la definición formal del límite. Si decimos que el límite de f de x, y cuando x, y tiende a AB es igual a L, significa que existe un épsilon mayor que un épsilon y un delta positivos, tal que el círculo de centro en A, B va disminuyendo del radio y de esa forma el valor de la función se aproxima a un valor dado. ¿Por qué es así la definición rigurosa? Esta viene siendo la definición de Cauchy, nada más que ahora para funciones de varias variables. Y aquí la pregunta es, ¿por qué estamos metiendo
una circunferencia, esto es una circunferencia, o un círculo, más bien es un círculo, no una circunferencia, perdón, es un círculo. Entiéndase que círculo es una porción de un plano y la circunferencia pues es la línea recta nada más que la determina. Entonces aquí lo podemos ver claramente. En el plano XY tengo los puntos que constituyen el dominio de la función. Y a cada par a x, y le va a corresponder un valor de la función, un valor z. Entonces, si x, y tiende a A, lo va a hacer por cualquier punto del plano y la mejor forma de representar esa aproximación es como un círculo que se va cerrando en ese punto. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros puntos se va a ir acercando. Entonces, la idea general es que esa región es un círculo centrado en A, B, cuyo radio tiende a 0. Y al tender esos puntos, al irse acercando a A, B, el valor de la función lo va a hacer a un valor L. Es exactamente el mismo principio que límites de una sola variable. Y bueno, pues vienen ejercicios. Obviamente hay una forma muy especial para evaluar límites de varias variables, en específicamente aquí el caso de 2 variables. Y ahorita vamos a explicar cómo es. Bien. Luego viene el tema de continuidad. El tema de continuidad está muy relacionado con límites. De hecho, pues son conceptos que suelen venir incluidos en la misma unidad. Y en este caso, pues no es la excepción. Estamos analizando límites y propiamente ya continuidad. ¿Por qué? Pues porque la continuidad garantiza la existencia de los límites, tanto de forma geométrica y matemática como cualquier otra analogía que se pudiera hacer de estas ramas científicas en un contorno real. Entonces, eso es en cuanto al gradiente y a la reflexión. Ahora, aquí está la definición de límite. Dice, una función f de 2 variables se dice que es continua si y solo si el límite cuando x, y tiende a A, B de f de x, y es igual a f de A, B. Esta básicamente es la definición de continuidad que habíamos visto también en cálculo diferencial. Decimos que en cálculo diferencial que una función es continua si se cumplen 3 condiciones. La primera, el límite de una función en un valor existe. Número 2, la función evaluada en ese mismo valor está definido. Y el tercero, que ese límite sea igual a la función en ese número o en ese valor. Estas son las 3 condiciones que garantizan la continuidad de una función en un punto. Obviamente, la definición general es que eso mismo se cumpla en cualquier valor de un intervalo. Y bueno, también tiene consecuencias prácticas porque el dominio el dominio de la función puede determinarse fácilmente. O sea, la idea es que cuando es una función continua de una variable, se tiene que cumplir que el límite exista, la función esté definida y sobre todo que el límite sea igual a el límite en ese valor sea igual a la función evaluada en ese valor. Eso me va a garantizar la continuidad en ese punto. Luego entonces, la función va a ser continua en un intervalo si para cualquier punto se satisfacen
dichas ecuaciones. Y obviamente pues va a ser continua en todos los reales. Si para cualquier valor se van a seguir cumpliendo esas situaciones o características. Pero se suele resumir prácticamente nada más en una, que el límite, cuando x, y tiende a b, de la función f de x, y, sea igual a la función evaluada en a, b, como está allí. Bien. Con las funciones de varias variables, pues ya era lo que habíamos comentado, nada más aplicamos el principio de superposición. Vamos sumando cada nuevos términos de acuerdo al número de dimensiones del espacio que se esté considerando. En este caso, como son funciones de 3 variables, bueno, pues aquí está. Y es exactamente la misma definición de Cauchy. Al ir disminuyendo el volumen de esa esfera, ahora esa esfera porque estamos en 3D, el valor de la función debe de tender a un valor fijo, a un valor constante. Bien. Y pues ya están aquí los ejemplitos. Voy a explicar el 9, porque lo está poniendo ahí con rojito, así como que mírame, ¿sí? Aquí estoy, y pues órale, ¿no? Vamos a sacárnoslo. Entonces, vamos a ver. Dicen, límite cuando x, y tiende a 0, 0 de y cuarta, x cuarta sobre 3y cuarta. Y cuarta sobre x cuarta más 3y cuarta. Bien. Bueno, aquí es exactamente lo mismo que vimos en la prepa y en cálculo diferencial. Inmediatamente vamos a pensar, pues hacemos sustitución directa. Bien, si hago sustitución directa me va a quedar 0 a la cuarta, entre 0 a la cuarta más 3, 0 a la cuarta, y esto es 0 sobre 0, y esto es una indeterminación. Es una forma indeterminada. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer entonces? Cuando eso pasa, hay que hacer el límite de forma numérica, que es infalible, o aplicando una estratagema algebraica. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cómo vamos a hacer esa estratagema algebraica? Primero que nada, hay que razonar lo que estamos haciendo. Lo que yo estoy haciendo es, aquí tengo el plano XY que corresponde al dominio de la función esta. Yo quiero encontrar el límite en el origen, en 0,0, y ver a qué valor le va a corresponder de z. Esa es la idea, si es que existe. Porque ¿por qué no? Ahorita lo vamos a averiguar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me voy a centrar aquí. X, y es cualquier punto del plano XY. Yo acabo de ver que cuando me aproximo a un valor, en este caso el origen, es como si se fuera cerrando con un círculo hacia 0, 0. Esa es la intuición que se hace en relación al límite. De la misma manera que en cálculo diferencial teníamos así, X tiende a, bueno, pues entonces lo hace por la derecha, lo hace por la izquierda y esto se va cerrando. Se va acercando hacia A.
Y al hacerlo sobre A, lo va a hacer bajo un valor L de esta manera. Y obviamente aquí tenemos A más epsilon, A menos epsilon, A, L más delta y L menos delta. Viendo la definición de Cauchy. Pues no lo vamos a hacer con la definición de Cauchy directamente, sino aplicando intuición sobre la definición de Cauchy, que es, aquí se acerca, acá también. Pues bien, como aquí es un plano, X, Y se puede aproximar al origen de esta forma, de esta forma, de esta forma, sobre el eje X en dirección negativa, sobre el eje X en dirección positiva, sobre el eje Y en dirección positiva, sobre el eje Y en dirección negativa, por esta recta, por esta recta, por esta recta, por esta recta, esa recta, esa recta, esa recta. Aquí hay una clave. Yo me puedo acercar al origen por una recta. Incluso el eje Y y el eje X son rectas. Entonces, voy a hacer Y igual a una recta, pero la ecuación de la recta es la más simple, mx más b. ¿Quién es m? La pendiente. ¿Quién es b? La ordenada. ¿Qué pendiente va a tener? La que yo quiera. Estas rectas tienen pendiente negativa porque van hacia abajo, las del primer cuadrante. Las del tercer cuadrante, pendiente positiva porque van hacia arriba. Y así. Y la ordenada al origen es 0. Por lo tanto, la recta va a ser mx nada más. ¿Por qué? Porque b vale 0. La ordenada al origen vale 0, puesto que es el punto 0, 0. Bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues con esta recta que me relaciona cómo se acerca X y Y al origen, lo voy a sustituir aquí y me va a quedar límite cuando X, Y, pero Y vale MX, tiende al origen de Y cuarta. ¿Pero quién es Y cuarta? Va a ser MX a la cuarta. Aquí lo hice muy largo, aquí tiene que ser más chirris. Esto es Y cuarta sobre X cuarta más 3Y cuarta, y ya quedamos que Y es MX, obviamente la cuarta. Ahí está. Si yo le hago talacha, me va a quedar M cuarta, X cuarta, sobre X cuarta, más 3M cuarta, X cuarta. ¿Bien? Y si yo observo, puedo factorizar X cuarta, y me va a quedar así. Me va a quedar M cuarta sobre, bueno, M cuarta, X cuarta, sobre más 3M cuarta. Me va a quedar así. ¿Y qué puedo hacer ahí? Hasta la vista bella. ¿Por qué? Porque X nunca va a valer 0. Y entonces los puedo cancelar. Y entonces me va a quedar que esto es M cuarta sobre 3M cuarta más 1. Ese sería el límite. Bien, pero ¿cuál es la conclusión? ¿Cuánto vale el límite? El límite no existe. No existe el límite. ¿Y por qué no existe el límite? Porque si yo recuerdo de mis clases de cálculo diferencial, para que un límite exista, el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda. Si el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, no existe. Si yo ese concepto ahora lo aplico
a 3 variables, significa que viniéndome por cualquiera de estas rectas, me debe de dar el mismo valor para que el límite exista. Si viniéndome por diferentes rectas no es igual el valor, entonces no existe límite. Y si yo me fijo, esto no es un solo valor, sino que esto va a depender del valor de la pendiente de la recta correspondiente. Luego entonces hay infinitos valores, dependiendo la pendiente de la recta. Y se supone que debe de ser 1. Por lo tanto, no existe el límite. Así es como se tiene que resolver. Nada de que Hospital y de que empiezo a buscarle por acá y de que pues es que yo lo vi así. No, aquí se tiene que hacer así. Voy a hacer otro ejercicio. Bueno, este fue el número 9. Si yo comparo, bueno, vamos a comparar con la respuesta. A ver, cálculos. Aquí está. Ese fue el problema 9 del 14.2. Bien. 9 del 14. Ah, caray, pero es el 9 que... 14. Ay, qué menso. 14.2 el 9. Vean más. 14.2 el 9. Muy bien. Vamos a ver. 9. Aquí está. Aquí está la función y el libro da una solución muy desabrida, ¿sí? No le está echando aquí como que ganitas como es esto, pero la conclusión es la misma. El límite no existe. No existe límite. ¿Y por qué no existe el límite? Porque ya vimos que nos da infinitos valores el límite y esos infinitos valores van a depender de la pendiente de la recta por la cual yo me voy a acercar. ¿Por qué meto una recta? Porque es la relación más simple que yo puedo encontrar entre las dos variables independientes. Si yo dijera, ¿por qué no una curva cuadrática, una curva cúbica? También se vale, pero obviamente va a ser más complicado el asunto. Independientemente de eso, se va a barrer todo el plano, que es lo que me interesa a mí. Ahora, aquí estoy aplicando principios de geometría, los axiomas de Euclides, que nos dicen que una sucesión de infinitas rectas me generan un plano. Todas las infinitas rectas cuya pendiente es m y cuya ordenada al origen es 0, me generan todo ese plano. Entonces, es interpretación geométrica con cálculo, o sea que es una chulada esto. Si yo no lo hago así, pues no hay otra, porque si yo veo aquí cómo lo explica el libro, dice, primero aproximo a lo largo del eje X, que básicamente es lo que yo les había dicho. Me puedo ir por allá o por acá. Y entonces, pues voy a llegar a 0. Luego, si ahora me aproximo sobre el eje Y, puede ser por hacia arriba o hacia abajo. Entonces va a ser ahora 1/3. Y de esa forma el libro concluye que el límite no existe, pero queda muy limitado, porque si se fijan yo como se los estoy explicando, que es por cualquier recta, no necesariamente por el eje X o el eje Y, esto es más completo porque estamos deduciendo que va a haber varios valores. Y para que exista el límite, aquí tienen que darnos un solo valor. Entonces, esto está mejor. Bien. Vamos entonces a hacer otro. Yo creo que
bueno, nos hicimos el 9 que está, pues, buenecillo. El 7 no tiene caso, porque fíjense bien, aquí es exactamente lo mismo que los límites, que se ven en cálculo diferencial. Un primer paso es hacer sustitución directa. Y si al hacer sustitución directa tenemos una forma indeterminada, entonces ya buscamos una alternativa. Si se fijan, el 7, si yo hago sustitución directa, en el numerador me va a quedar 2 y en el denominador me va a quedar 7. Entonces este límite sí existe, ahí no hay bronca. Entonces no tiene caso ese. Acá lo padriulis es cuando está medio feyón. Yo creo que aquí uno que nos está como que echando, nos está poniendo las luces, es el 13, ¿no? Así como que nos está guiñando. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver qué show. Vamos a ver. Pues así es como hay que sacar los límites, no hay que empezar con otras cosas y de que, pues es que es arte de magia. Pues es que así, así yo lo vi. Precisamente por eso estamos explicando y se está grabando la clase. A ver, ese límite es también en el origen y es x por y sobre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. A ver, vamos a ver, si yo hago sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0. Entonces hay que buscar la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Vamos a hacerla de la misma manera. Sobre todo el plano XY me acerco al origen, porque es donde voy a calcular ese límite. Lo voy a hacer sobre líneas rectas. Genera todo. Esa es la intuición. Y obviamente esa línea recta, yo sé que la ecuación es mx más b. ¿Cuánto vale la pendiente? Puede tener cualquier valor. Las rectas tienen diferentes pendientes, infinitas de hecho. Al tener infinitas pendientes, genero todo el plano. Así como nos lo decían nuestros grandes ancestros, los griegos. Y de ordenada al origen, pues bueno, pues va a ser 0, porque pues obviamente está cortando al eje Y en 0. Entonces, la ecuación de la recta va a ser mx nada más. Luego vamos a hacer un ejemplo donde sea diferente. Pero es exactamente lo mismo. Esto es muy divertido, no pasa nada. Entonces aquí va a quedar x por y, pero y va a ser mx. Y luego acá, x cuadrada más mx al cuadrado. Seguimos con el límite. Y aquí me va a quedar mx cuadrada sobre raíz de x cuadrada más m cuadrada x cuadrada. Ahí está. Y luego, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Factorizamos a la x cuadrada en el denominador. No tengo que quitar límites. Si yo quito límite aquí y aún no lo he evaluado, está mal. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Todo tiene que estar bien hecho. Factorizo x cuadrada y obviamente la saco fuera de la raíz y me va a quedar así. Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues hasta la vista, baby. Pero aquí me va a quedar mx sobre raíz de m cuadrada más 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora sí hacemos la sustitución directa. ¿Y qué me da?
m por 0 sobre la raíz de m cuadrada más 1. ¿Y eso cuánto vale? 0. Luego, entonces, sí existe límite. Sí existe. Y ese límite va a ser precisamente 0. Siempre, independientemente del valor de la pendiente, siempre me va a dar 0. Existe límite. Vamos a ver. Este era el número 13. A ver, aquí está. El límite es 0. El límite existe. Vean la forma en cómo lo resuelve el libro. Se mete con otras cosas, incluso utiliza un teorema, pero se llega al mismo resultado. Pero la forma en cómo se está explicando aquí, yo considero que es bastante clara. Se está aplicando el concepto propiamente del límite, y por eso es que es muy sencillo de entender. Bien. Pues sí, ha llegado un momento muy triste porque se nos ha acabado nuestra clase. Digo, pues así es esto. Pero Dios mediante, mañana continuamos. Oiga, profe, una preguntota. ¿Cuándo cree que sea el examen? Ya pronto. Ya vayan estudiando. La próxima semana. Yo les pongo, veo cómo está el calendario y nos ponemos de acuerdo para decirles qué temas. Pero sí tendría que ser la siguiente semana para que no se vaya juntando, ¿no? O vemos cómo le vamos haciendo. Por ahí déjenme checar. Sí, Bien. profe, gracias. Que estén bien, hasta luego. Ok, profe, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta mañana.